Hola, un miércoles más, soy José Manuel Montero y vamos a seguir nuestra línea de lo que nos trae Xamarin Font 4.0. En este caso creo que el feature más interesante de todo es que es la Collision View. Si habéis estado ya bicheando un poco con Shell y con 4.0, sabréis que esta Collision View, además de darnos features que ahora vamos a ver durante el vídeo, mejora muchísimo más la performance en contra de la Leaf View que solemos trabajar. Entonces, vamos a ello, si os parece. Antes de nada, recordaros que vamos a calmarnos y aprender Shell. Y insistiros y recordaros también que seguimos en un suelo quebradizo, seguimos en hielo, estamos en alfa, estamos en experimental, por lo tanto, por favor, no intentar usarlo en vuestras aplicaciones de producción, si no queréis tener problemas. Si os parece, en este caso, como todas las cosas que van en experimental, que van en alfa, tenemos que activarlas con flag. Usaremos en esta ocasión el String Collision View Experimental para poder activar la Collision View. Y dicho esto, vamos a ver un poquito el fuente. Vais a ver que es súper sencillo y que nos da muchísimo potencial. Aquí tengo un ejemplo creado en el cual tengo un poco todas las features interesantes en 4.0. Teníamos el Shell Experimental y en este caso el Collision View. Ojo, si queréis usar más de una cosa experimental, si queréis usar una cosa más que queréis activar más de un flag, tenéis que hacerlo sobre el mismo método como estoy haciendo aquí, porque si lo activamos método a método con cada string, cada parámetro, no se van a inhabilitar entre ellos. Vamos a ver si os parece, antes de empezar a ver el ejemplo, vamos a ver en qué versión está ahora mismo Xamarin Font, la versión experimental. La dejamos en la dejamos en la 4006 y ya está en la 40013. Tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando a saco. Hay dos versiones por delante nuestra, por lo tanto en este ejemplo voy a dejar esta versión. Ya cuando terminemos toda la saga de vídeos de Xamarin Font 4.0 actualizaremos y veremos también los cambios que hay. Como ya comenté en el anterior vídeo, están haciendo muchos cambios en cómo está funcionando la arquitectura, en los distintos enumerados, se están todavía pensando cosas y eso en verdad es bastante interesante porque sigue todavía en evolución ante lo que hay en mente, ¿verdad? Bien, pasamos si os parece a la Collision View. Como comentaba, es mucho más eficiente, mucho más potente y nos va a dar mucho más feature, nos va a dar mucha más funcionalidad que la Leaf View original. En este caso, creo que la funcionalidad de la Collision View que me parece mucho más interesante es el hecho de poder mostrar un grid en nuestras colecciones, como el ejemplo que veis aquí. O sea, tendríamos la misma funcionalidad que estamos acostumbrados a usar en el Leaf View. Sí es cierto que, como podéis comprobar, no estamos usando un View Cell. El View Cell del Leaf View se elimina y ya trabajaríamos con un data template plano. ¿Y qué es lo interesante aquí? Lo interesante aquí dentro del Collision View, que no estamos acostumbrados en el Leaf View, va a ser el Item Layout. Los Item Layout nos van a permitir crear distintas formas de muestreo de nuestras colecciones. En este caso estamos usando un grid item layout, podemos marcar la orientación, podemos marcar los elementos que hay en pantalla. De esta manera podemos hacer esa pantalla también carrusel que hemos podido ver en los vídeos y en las distintas demostraciones de Xamarin Font 4.0, ya que si lo pusiese en horizontal y mostrar un elemento, estaríamos creando, si lo pensáis, un listado de carrusel. Entonces, no mucha más importancia en ese aspecto, pero que, como podéis ver, gracias al item layout vamos a poder jugar con esas colecciones y vamos a poder hacer distintas combinaciones que nos van a permitir muestrear los datos en colecciones como desean. El listado tampoco cambia mucho, como podéis verificar, como podéis comprobar, volvemos a ver lo mismo, vemos un item show, vemos un item template sin view cell, y en este caso no tenemos activado el grid item layout porque no es necesario, queremos un muestreo listado, pero sí podríamos mostrarlo por elemento. Otra de las funcionalidades que a mi parecer me ha parecido más interesante, aunque parezca a primera vista inverosímil, es el hecho de el template con elementos vacíos. Es decir,
Normalmente cuando estábamos trabajando con un list view, si queríamos montar un template con datos vacíos, teníamos que irnos normalmente al view model o a la lógica de negocio, verificar que no teníamos ningún elemento cargado y hacer un swapping, ¿no? Hacer un swapping en el caso de, teníamos por un lado la colección y por otro tendríamos tal vez un grid, siempre a lo mejor con una opacidad o con un blanco, pero si teníamos a lo mejor un elemento que tomaba toda la pantalla o todo el tamaño de nuestra lista y el típico label de no content o no hay elementos o lo que fuera. De hecho, teníamos que jugar un momento que tengo el content y me está por ahí, no me gusta el error de Chapel. Verdad que cuando poníamos este patrón, cuando poníamos este patrón visual, lo que teníamos que hacer es siempre jugar con la visibilidad, un rollo con un binding que sea no elements y por otro lado no elements. Siempre, a simple vista, entonces jugábamos con un converter aquí para dar el falso y que nos diera el inverso del falso. Estamos acostumbrados, supongo, a implementar. Sí, es verdad bueno, que a simple vista este patrón visual es muy fácil de implementar, pero a mí a título personal me parecía muy engorroso porque era como, tengo que implementarlo, tengo que ver la cantidad de elementos que hay, mostrar la pantalla. Era un código bueno, que aunque era una receta, que era muy repetitivo, se hacía tedioso, se hacía difícil de estar controlando. Entonces, con la Collection View ya no tenemos ese problema, tendríamos también un template, perdón, igual que tenemos el footer y el header, tendríamos en este caso un Entity View o Entity View Template, se trabajaría exactamente igual como estamos acostumbrados a trabajar con el footer o con el header de la list view. Es decir, aquí ya meteríamos el template que quisiésemos, ya sea con ese label que veíamos, con grid, con lo que queramos. Entonces, ganamos valor en el sentido de que no tenemos que hacer esa verificación de elementos y entonces al no hacer esa verificación de elementos a lo mejor nos curramos un poco más ese template, le añadimos más contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Como podéis ver, muy sencillo, muy facilito, sin perder toda esa experiencia que ya poseíamos con nuestra list view en Xamarin Form, porque lo único que cambiamos a primera vista es el list view por un collision view. También prometen que va a ser mucho más eficiente que el mismo, o sea que eso es muy, muy, muy importante. Y si os parece, vamos a arrancar la aplicación para enseñaros un poco el resultado, sobre todo del Grid View. No creo que estéis interesados en ver cómo se ve un List View original, ¿no? La verdad que el grid es algo que puede merecer la pena, sobre todo para contenido típico imagen label, que antes a lo mejor teníamos que currarnos un poco más con el view. Y como podéis ver, este sería el resultado. He montado aquí, por cierto, como podéis también comprobar, he montado un master detail con unas pestañas. Eso ya lo vimos en el anterior vídeo, pero os lo enseño de nuevo. Tenemos un shell item y otro shell item que nos va a dar lo que sería los dos elementos del master detail y las distintas secciones que nos va a generar este tab. Entonces, como volviendo al collection view, como podéis ver, es muy sencillo, nos da el resultado que queremos. Si quisiésemos poner 4 elementos, simplemente cambiando la propiedad span, tendríamos esos 4 elementos. No sé si aquí creo que no tengo instalada la XAML, me recargo. Pero quiero que os quedéis con el punto, con el punto origen de aquí. Lo importante de aquí es que volvemos a tener el mismo, o sea, no perdemos todo ese conocimiento que tenemos del list view y además añadimos este item layout y el empty view, que creo que son las dos cosas más importantes en este aspecto. Aquí lo tenemos, que nos van a dar ese potencial adicional para nuestras colecciones. Y ya, pues lo de siempre, trabajar con el template y hacer un template bien bonito para que se vean esas celdas como si fuesen nativas. Pues nada, dicho esto, he visto que es un vídeo un pelín breve, pero porque la verdad que en el fondo están haciendo un trabajo desde Xamarin
muy bueno porque han pensado las cosas muy bien en este 4.0 con estas features nuevas, de tal manera que mantengamos la calma y aprendemos Shell teniendo lo que ya conocíamos anteriormente. Dicho esto, me despido otro miércoles más. Entonces nos vemos en la siguiente, si os parece. Un abrazo y un saludo.